Bueno, vamos a llegar hoy a la última parte del versículo 3. Hemos estado viendo los domingos pasados la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, y hoy nos toca la tercera de las cualidades cristianas, que es la esperanza. Antes de empezar quería poder pedirle su atención como para escuchar la prédica con unos oídos de expectativa, porque lo que nosotros estamos aprendiendo y todas las evidencias bíblicas, el domingo pasado había tantas evidencias bíblicas y hoy también las hay. Es para que nosotros podamos entender qué es lo que hemos recibido del Señor en el momento de haber sido rescatados por Él. Estas evidencias bíblicas debe llenarnos de gozo, debe llevarnos a una mejor confianza y esperanza en lo que hemos recibido. Muchas veces orando inclusive, Señor, danos más luz de lo que hemos recibido en la salvación para poder vivir en consecuencia. Estos hermanos tesalonicenses habían sido sus vidas totalmente transformadas por el Evangelio, y al ver esas evidencias deben ser el reflejo, tendría que ser como un espejo para nuestras vidas. Y también un ánimo y también exhortación, porque si yo no vivo de la forma que están viviendo mis hermanos tesalonicenses que profesaban el cristianismo, debe ser una exhortación para nuestras vidas, un llamado de atención, una disciplina del Señor para ver cómo nosotros estamos viviendo el cristianismo, que es bíblico. Y lo que estamos trayendo todas las mañanas de los domingos ante ustedes es la palabra de Dios. Son evidencias de una verdadera transformación. Son personas que, si bien, como decía al principio, tesalonicenses no tienen un contenido teológico donde podamos escudriñar así como en Romanos, pero yo veo a los tesalonicenses la teología en práctica, la teología transformando, la teología de Dios, la enseñanza de Dios, transformando a estos hermanos que habían puesto su confianza, su fe, habían sido transformados de tal forma que habían dejado su manera de vivir que tenían para ahora vivir conforme a la voluntad de Dios. Estos hermanos tesalonicenses no la pasaron bien. No la pasaron bien. Ellos fueron puestos a prueba, ellos fueron perseguidos, ellos eran azotados y perseguidos por la fe cristiana. Pero estos hermanos verdaderamente perseveraban en la fe. Y esto nos debe llenar de ánimo. Por eso pido su atención. Escuchen de tal forma que la palabra de Dios, así como orábamos, sea el que nos hable y penetre en nosotros. El canto que nosotros cantamos antes de esta predicación, habla, oh Dios, y que si Dios está hablando es para que nosotros podamos oír y transformar nuestra vida. En esta mañana vamos a ver la tercera cualidad de lo que nosotros estábamos viendo: el amor, la fe, el amor y ahora la esperanza. Y al escudriñar estas palabras, cuando uno va escudriñando el original de todas estas cosas, verdaderamente Pablo, cuando lo escribía, sabía lo que estaba haciendo. Cuando leemos por ahí superficialmente, por ahí no entendemos bien el contenido de lo que tiene. Pero de alguna manera el Señor está poniendo hoy de poder escudriñarlo en profundidad y saber qué está ahí y qué es lo que hemos recibido en la salvación. ¿Para qué? Para que vivamos en consecuencia de lo que hemos recibido. Así es que vivían los tesalonicenses. Eso era evidente en la vida de ellos. Timoteo había visto esa vida transformada. Y él fue gozoso al informarle a Pablo: Pablo, ellos están viviendo de esta manera. ¡Wow! Pablo se maravilla de tal forma que les escribe estas cosas para que ellos reciban consolación y ánimo para seguir perseverando. Entonces, prestemos atención a lo que Dios nos va a enseñar y nos está enseñando. Es más, les pido por favor que si tienen comunicación, no se distraigan, no seamos distraídos de tal forma que salimos los domingos, y siempre lo he dicho, y continúe nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir, que entre ustedes puedan animarse. ¿Qué es lo que el Señor te habló? ¿Qué es lo que ha transformado de este domingo al otro tu forma de pensar? ¿Qué es lo que Dios ha cambiado? Algo tiene que cambiar en nosotros. Y si no está cambiando nada,
Si no nos está animando, no, mira, a mí por lo menos no entendí mucho, pero sé que me ha animado a poder seguir perseverando. Algo. Anímense al amor y a las buenas obras en la comunicación entre ustedes. Seamos buenos verianos escudriñando lo que Dios está hablando. Y no nos vayamos pensando que ya el domingo pasó, vuelta a la página hasta el próximo domingo. No, el propósito de la palabra de Dios es que nuestras vidas sean transformadas a su imagen, y por eso es que todos los domingos el Señor habla. El Señor habla. Y espero que hoy no sea la excepción. Vamos a ir entonces, habiendo dicho esto, vamos a ir a Tesalonicenses, versículo 3, de capítulo 1. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hoy el título del sermón es la esperanza que persevera. La esperanza que persevera. La constancia es lo mismo de perseverancia. La constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a aprender estas dos palabras que verdaderamente cuando uno se mete en estas palabras, yendo al original y lo que estos hermanos, lo que Pablo estaba tratando de transmitirle a los tesalonicenses, realmente nos debe llenar de gozo. Eso ha hecho con mi vida. Cuando voy haciendo las predicaciones, armando los bosquejos, es como que yo también estoy aprendiendo, porque es la primera vez desde que empecé a predicar que estoy profundizando en la palabra de Dios hasta sus originales, que, wow, son cosas que antes no prestaba atención o tampoco las podía ver, y por eso me gozo y quiero poder animarles a que su palabra expuesta sea para ustedes también alegría y nos anime a seguir perseverando. La esperanza que persevera. Entonces vamos a ver estas dos palabras que dice ahí, la constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo, de vuestra constancia. La palabra constancia viene de la palabra griega hupomone, que dice, tiene la idea de permanecer bajo, en este contexto es bajo presión. Hupomone es permanecer bajo. Está relacionado con resistencia o aguante, pero aguante alegre o esperanzado. Constancia puede también traducirse como paciencia, perseverancia, perseverar, firmeza, paciencia o resistencia. Pero hupomone es una de las palabras que se traduce en el Nuevo Testamento como paciencia. Cada vez que nosotros encontremos paciencia, se está refiriendo a esta palabra griega hupomone o resistencia. Eso está en el Nuevo Testamento. Hupomone va a ser traducido como paciencia o resistencia. Esta palabra griega hupomone no es muy común en el griego clásico, no era muy usado en el griego clásico, pero miren esto, tiene una particularidad interesante. Cuando hupomone en el griego era utilizado, se utilizaba en este contexto. Era en relación de la facultad de una planta para vivir bajo circunstancias duras y desfavorables. Ahí es donde se aplicaba hupomone. Cuando ellos veían que una planta estaba sobreviviendo bajo circunstancias duras y desfavorables, ahí ellos aplicaban esa palabra. Entonces, de la misma forma, el apóstol Pablo intencionalmente les está diciendo hupomone a los tesalonicenses, porque estos tesalonicenses tenían circunstancias duras y desfavorables, pero todavía la fe y el amor sobrevivía en ellos. Y estos hermanos perseveraban en esta esperanza. La palabra entonces hupomone se usa también en el Nuevo Testamento como 30 veces. Y como dije antes, la traducción es paciencia. Y eso significa soportar y resistir. Pero vamos a examinar un poco más el uso de esta palabra. Hoy vamos a aprender lo que es la palabra, como le dije, constancia y esperanza. Entonces, vamos a examinar un poquito más en cómo se usa hupomone, o en qué circunstancias también pueden ser usadas. Porque hupomone tiene que ir agarrado de algo, no puede ir solo. Si es una constancia en
o perseverancia en, tiene que estar relacionado con algo. Hupomone se agarra de algo. Hupomone se emplea frecuentemente en conexión con la tribulación, por ejemplo. Romanos 5:3 dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce hupomone, paciencia. Los tesalonicenses son reconocidos por su paciencia y fe en las persecuciones y tribulaciones. Como les dije, estos hermanos no la estaban pasando bien, pero de verdad estos hermanos seguían perseverando y trabajando en amor, como veíamos la semana pasada, porque tenían hupomone. Entonces, en 2 de Tesalonicenses 1:4 dice así: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Ves que en todos lados estaban hablando de ellos? Nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Por qué se gloriaban en las iglesias? Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Todos hablaban de los tesalonicenses. Hupomone también se emplea en conexión con la fe. En Santiago 1:3 dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ese paciencia es el hupomone que está ahí en el griego. Entonces, sabiendo que la prueba, ¿ves? Y hupomone, acuérdense que se empleaba en el sobrevivir bajo circunstancias duras y desfavorables. Esa prueba era dura, pero esa prueba de vuestra fe producía en ellos hupomone. Hupomone también está relacionado con el gozo. La vida cristiana tiene distintivo de la paciencia, como dice, o el gozo. Colosenses 1:11 dice así: fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, con una actitud que el mundo no puede soportar, con una actitud que el no cristiano no puede vivir. Ellos debían perseverar y tener la paciencia, pero con gozo. Eso es hupomone. Hupomone también es usada en conexión con la esperanza, como vimos ahora. La paciencia de la esperanza de los tesalonicenses, como se lee en 1 de Tesalonicenses 1:3, que estamos desarrollando. Vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esos son de la forma que hupomone se conecta con estas distintas cosas, con el gozo, con las pruebas, con las dificultades, en conexión a distintas situaciones. Pero ahora, habiendo visto las conexiones que tiene hupomone, ahora estamos en condiciones de ver la esencia y la característica de esta gran virtud, el cual es visible en los tesalonicenses. Vamos a ver a través de unos comentarios cómo la teoría de hupomone, esto que estamos leyendo, se ve en los tesalonicenses puesto en práctica. La teoría vista en práctica en estos hermanos. Varios comentaristas ven la actitud de los tesalonicenses hablando de hupomone, y miren el concepto de que tiene esto. Hupomone, dice un hermano, no es la paciencia del que se sienta y agacha la cabeza con derrotismo. No es hupomone de esa forma. Llegada la prueba, voy a tener que esperar a que pase esto. No es la paciencia que se sienta y agacha la cabeza con derrotismo, dispuesto a soportar hasta que pase la tormenta que se avecina sobre él. En cambio, hupomone es el espíritu que puede sobrellevar las cargas por su esperanza inflamada, no por simple resignación. No es un espíritu del que se sienta donde le encuentra la tragedia, dispuesto a soportar estáticamente. No es esa la actitud en la cual los tesalonicenses estaban. No, ellos seguían trabajando en amor para el Señor. Ellos no se quedaban, venía la prueba y se quedaban en sus casas esperando que pase la tormenta. No, ellos seguían perseverando y seguían trabajando para el Señor. Y eso es hupomone.
no es aquel que está dispuesto a soportar estáticamente, quietamente, sin hacer nada, sino el que conlleva la adversidad porque sabe que está siguiendo un camino que conduce a la gloria. No es la paciencia del que guarda ceñudamente el fin. Es ceñir los ojos así. Bueno, a ver si pasa esto. No es de esa forma que los tesalonicenses vivían, sino, dice este hermano, sino del que espera radiantemente un nuevo y mejor amanecer. Eso es como estos tesalonicenses aplicaban Jupomone, y eso es lo que Pablo les enseña. Crisóstomo, un hermano antiguo, dice así también acerca de Jupomone. Jupomone es raíz de todos los bienes, madre de la piedad, fruto de que nunca se pudre, puerto que no sabe de tormentas. Él la llama, este hermano la llama, reina de las virtudes, fundamento de las acciones justas, paz en la guerra, calma en la tempestad, seguridad contra los complots. Y ni la violencia del hombre ni los poderes del mal pueden dañarla. Es la cualidad que mantiene a un hombre firme contra los elementos. Es la virtud que puede transformar la desgracia más grande en gloria. Porque más allá del dolor, Jupomone ve la meta. Más allá de las circunstancias que los tesalonicenses haber estado viviendo, Jupomone ve más allá. Los tesalonicenses no veían que sus problemas se les solucionen, sus persecuciones no hayan más. Ellos veían que eso los podía llevar a la gloria venidera. Ellos veían en lo que Cristo los había prometido a través del Evangelio. Tesalonicenses, los hermanos de tesalonicenses no veían sus circunstancias como algo que, ¿por qué tenemos que pasar esto? Ellos se gozaban en las tribulaciones, porque eran partícipes de las tribulaciones que Cristo también había padecido. Y ellos no veían sus tribulaciones, sino la gloria en el Señor. Eso es constancia, eso es Jupomone, para que nosotros veamos y entendamos qué es lo que Pablo intencionalmente les estaba diciendo. Ustedes están sobrellevando una vida dificultosa, pero son como esa planta que sobrevive en dificultades y en distintas circunstancias malas. De vuestra constancia en la esperanza. Hemos visto Jupomone. Ahora vamos a ver la esperanza. No, antes, su constancia o Jupomone está anclado o agarrado en la esperanza de Cristo. Entonces vamos a ver ahora que ese Jupomone, como les dije, no puede estar solo, sino que está agarrado de la esperanza. Jupomone resiste por la esperanza que tenía. Y la palabra esperanza en el griego es elpis. Elpis o esperanza es una de las tres grandes virtudes de la fe cristiana. Elpis no es esperanza en el sentido de una visión optimista o un simple deseo sin fundamento. Elpis, sino más bien es en el sentido de expectación confiada basada sobre una certeza sólida. Elpis no se usa para ver, bueno, a ver qué pasará después, no. Elpis se usaba esa esperanza que se usaba teniendo la certeza de que se iba a dar lo que Jesucristo había dicho. Tenían esa esperanza confiada, no incertidumbre a ver qué va a pasar después de todo esto. Ellos confiaban, estos hermanos confiaban verdaderamente, y por eso Pablo emplea elpis cuando él les escribe a estos hermanos. La esperanza bíblica descansa sobre las promesas de Dios, particularmente aquellas que tienen que ver con el retorno de Cristo a la tierra. Esta esperanza de los tesalonicenses debemos prestarle atención también porque es la esperanza cristiana. Esta esperanza que los tesalonicenses tenían debe ser también nuestra esperanza. Todo el mensaje cristiano se fundamenta en la esperanza, juntamente con la fe y el amor, que estamos estudiando esas tres virtudes que les fue dado a estos hermanos. Veamos entonces cómo
¿En qué consiste esta esperanza que Pablo les escribe a los tesalonicenses? Porque si nosotros entendemos la esperanza que ellos tenían, podemos también nosotros tener esa misma esperanza, porque es la que Dios nos dio. Él les dio fe, amor y esperanza. Y si a ellos les dio esas tres cualidades, es de todo cristiano. A nosotros no nos puede faltar una. No, yo ahora en este tiempo yo les voy a dar solamente fe y amor, pero no esperanza. De otra forma no podríamos vivir, no podríamos seguir. Entonces, entendamos esto que el Señor nos está enseñando para vivir nosotros en consecuencia, así como lo hacían estos hermanos. La esperanza que estos hermanos habían recibido fue producto del Evangelio. Los tesalonicenses habían oído el Evangelio predicado por Pablo, ese Evangelio que traía buenas noticias. Pero esas buenas noticias no podían venir sin las malas. Pablo, cuando predicó el Evangelio en Tesalónica, no les dijo, vengan a Cristo nada más. Él les mostró su pecado. Ellos se habían arrepentido y ese Evangelio fue aceptado por ellos, esa buenas noticias fue abrazada por ellos, así como cualquier otro cristiano que hacen. Y por eso también en Colosenses, Pablo les habla a otros cristianos. ¿Por qué me voy a otras citas? Porque como estamos estudiando tesalonicenses, quiero de alguna manera convencerlos de que esta fe, este amor y esta esperanza que tenían los tesalonicenses no era solamente de ellos, sino de todo cristiano. Por eso me voy a los Colosenses, me voy a otras cartas para que vean que todos ellos tenían lo mismo. Entonces esta esperanza era producto del Evangelio, como dice en Colosenses 1:23, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Fe y sin moverlos en la esperanza del Evangelio que habíais oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice él, fui hecho ministro. Pablo predicaba este evangelio de esperanza, Pablo predicaba este evangelio que podía reconciliar al hombre con Dios por medio de Jesucristo, y estos tesalonicenses habían creído. También esta esperanza que los tesalonicenses habían abrazado es producto de las Escrituras. Ayer nosotros veíamos qué es la Biblia y veíamos que todos los niños inclusive repetían que era la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, el Evangelio no es algo que no esté en la palabra de Dios, está en las Escrituras. En la Biblia se encuentra toda la revelación de Dios y la esperanza de consolación del ser humano, que el ser humano tiene en Dios. Como Marco decía ayer, que la Biblia contiene el plan de salvación para el ser humano, que Dios lo diseñó. Pues así también en Romanos 15:4 dice así, porque las cosas que se escribieron, ¿dónde se escribieron? En la Biblia. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, Jupomone, y la consolación de las Escrituras, ¿ves? Que la paciencia, que Jupomone siempre se agarra de algo, en este caso se está agarrando de las Escrituras. Jupomone, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos ¿qué? Esperanza. ¿Se dan cuenta? Que la palabra de Dios nos tiene que dar esperanza, pues estos hermanos habían recibido esto, y todo lo que la Biblia decía, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos tenían solamente el Viejo y eso les llenaba de esperanza, y cuanto más, teniendo más promesas de Dios en el Nuevo Testamento. La esperanza es también la respuesta al llamado de Dios. Cuando Dios nos llama y nosotros podemos ser conscientes de ese llamado, es porque Dios ya está obrando en nuestras vidas. El cristiano tiene conciencia de haber sido invitado a iniciar una nueva relación con Dios por pura misericordia de Dios y no por méritos personales, no por algo que estos tesalonicenses hayan hecho, sino por pura misericordia de Dios. En Efesios 1, 17 y 18 dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Eso es lo que el Señor está intentando hacer con nosotros. Alumbrarnos el entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado, así como lo había hecho con los tesalonicenses. La esperanza también depende de la obra de Jesús y a quien Él se la da a conocer. La esperanza cristiana no está fundada en cualquier cosa o cualquier cosa que un hombre haya hecho o pueda hacer, sino en lo que Cristo ha realizado. Colosenses 1, 26 al 27 dice: el misterio el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero ahora ha sido manifestada a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. La esperanza de gloria es Cristo en nosotros. También estos hermanos tesalonicenses habían abrazado la esperanza de vida eterna que en el Evangelio habían recibido y habían oído. Cuando es predicado el Evangelio, predicamos la reconciliación con Dios y el hombre, pero también de que esa reconciliación permite que el ser humano tenga vida eterna. En Juan 11, esto es lo que Jesús decía cuando Él predicaba. Juan 11, 25, 26. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Él pregunta: ¿crees esto? ¿Crees esto? Juan 6, 47 dice Jesús: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es lo que Pablo enseñaba. Eso es lo que Pablo había recibido del Señor. Y eso es lo que Pablo estaba predicando. Y estos hermanos habían puesto su confianza. Estos hermanos tesalonicenses habían creído y se habían entregado a Cristo y a sus promesas. Esa promesa de decir que el que cree en mí, esta es una promesa para todos. El que cree en mí tendrá vida eterna. Esa es la esperanza de los tesalonicenses y de otros hermanos, porque en Tito 1:2 dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. Y si Él dice que te va a dar vida eterna, y les dijo a los tesalonicenses: yo les daré vida eterna si creen en mí, fue efectivamente así. Ellos se entregaron y ellos tenían esa esperanza de vida eterna. Y por eso podían caminar, por eso podían tener la certeza de que Dios iba a cumplir su promesa. En la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En Tito 3:7 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Vida eterna es la clase de vida de Dios. Y la esperanza que tenían los tesalonicenses era esta: que algún día ellos participarían de la misma vida de Dios y con Dios. Por eso ellos podían resistir tantas cosas, porque ellos tenían la esperanza de vida eterna. Y esa vida eterna entonces también les daba la esperanza de la resurrección de los muertos. El cristiano es un hombre que no va rumbo a la muerte, sino a la vida. ¿Qué leíamos antes? Juan, que decía: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo es eso? Aunque esté muerto, vivirá. Entonces, estos hermanos
estaban teniendo la fe de que por más que mueran, ellos iban a vivir. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 14, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, a los que hayan muerto, quiere decir ahí, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Y un hermano dice que para el cristiano la muerte no es el abismo de la nada y la aniquilación, sino que la muerte para el cristiano es una puerta abierta en el horizonte. Y también es este tipo de esperanza que ellos tenían. Ya estamos viendo distintas características, distintas cualidades de la esperanza que estos tenían. Otra esperanza que los tesalonicenses tenían era la venida de Cristo, el regreso de Cristo. Como dice en Primera de Pedro 1:13, dice así: por tanto, les habla a los hermanos, Pedro hablándole a los hermanos, dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Todo cristiano esperaba en ese entonces, cuando la Biblia estaba siendo escrita o evidenciada por la vida de estos cristianos, ellos sabían que Jesucristo iba a volver, pues Él la había prometido. Un hermano dice que la segunda venida no es hoy una doctrina que esté de moda. Ya mucho no se habla. Antes era como muy... Ya ellos decían, ya Cristo viene pronto. Ellos tenían constantemente ese entusiasmo: Cristo viene pronto, ya viene, ya está por venir. Ellos vivían de esa forma. Y eso les ayudaba a poder vivir de otra manera, no amoldándose al mundo, sino sabiendo que cualquier cosa que pasara, ya Cristo viene. Ya Cristo viene a buscarnos. Cristo viene a que podamos estar con Él eternamente. Y este hermano dice, no es algo que hoy en día esté de moda, pero todavía permanece esta gran verdad. Por más que no esté de moda, esa verdad es así. Cristo viene pronto. ¿Por qué? Este hermano dice, escuchen esto: la historia va a alguna parte. La historia no es una colección de eventos sin sentido y sin conexión. Lo que está pasando no por nada, sino está pasando por algo. No es el fruto de la casualidad. En la historia hay una consumación, hay un fin. El cristiano es el hombre que se concibe o que se ve a sí mismo y entiende la vida como yendo rumbo a una meta. Estamos viviendo esta vida de este lado de la eternidad, pero debemos tener en nuestra mente, nosotros debemos vernos a nosotros mismos como peregrinos, como yendo a la meta, yendo a un lugar donde todo va a terminar, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá dolor, ya no habrá pruebas, sino que toda lágrima será enjugada. Ahí estamos yendo. Y estos cristianos tesalonicenses lo entendían. Es la esperanza que descansa también en los cielos, pues eso también es de lo que Dios había prometido. Es decir, que descansa en los cielos. El cristiano espera ansioso recibir algo que ya está reservado para él. Ya lo tenemos, quiere decir eso. Algo que no depende de los azares, de la suerte o de los cambios de los tiempos. El tiempo puede cambiar, pero la esperanza de los tesalonicenses era que un día iban a estar en el cielo con su Señor. Colosenses 1:5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. En el Evangelio anunciamos que un día vamos a estar nosotros con el Señor, y esa era la esperanza que estos hermanos tenían. Entonces, para terminar, tres temas más de la esperanza, porque
todo lo que nosotros hemos visto de esperanza que estos tesalonicenses tenían, debemos saber dónde está fundada. Esa esperanza que uno puede sentir motivaciones por esa esperanza, la esperanza está fundada primeramente en Cristo, en su unión con Cristo. La verdadera esperanza nace y surge de nuestra unión con Cristo y está para... La verdadera esperanza nace o surge de nuestra unión con Cristo. Primera de Tesalonicenses 1:3 que decía, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estando unidos en Él, estando en Él nosotros tenemos esperanza. Sin Él, si no tenemos la unión, si no podemos unirnos a Él, no hay esperanza que nosotros podamos tener. Y esta esperanza que tenemos en Cristo es la esperanza que permanecerá, que perseverará hasta que Él regrese. La esperanza también está fundada en Dios, porque Él es Dios de esperanza. Dios es de esperanza y Dios ha dado a nosotros y a estos tesalonicenses esperanza. Romanos 15:13 dice así, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios es el que nos da la esperanza. Él nos provee de esa esperanza para que nosotros podamos seguir confiando. Dios, el Dios de la esperanza, os llene de todo gozo, para que nosotros en el creer, para que abundéis en esperanza. Si nosotros creemos en las promesas de Dios, nuestra esperanza va a ir creciendo. La esperanza mira hacia Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la esperanza que hemos recibido de Dios hace que también nosotros podamos poner nuestra esperanza al Dios de la esperanza. ¿Se entiende? Nosotros hemos recibido esa esperanza, pero esa esperanza que hemos recibido hace que miremos claramente más a Dios. En 1 de Pedro 1:21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El cristiano va a poner su esperanza solamente en Dios, porque Cristo ha sido nuestra esperanza para poder nosotros estar unidos a Dios. Agustín, un antiguo hermano, dijo, miren lo que le dijo una vez a un hombre. Agustín dijo a un hombre desgraciado que solo pensaba en sus pecados. Él le dijo esto, deja de mirarte a ti mismo y mira a Dios. El secreto de la esperanza cristiana es la mirada dirigida hacia Dios. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos, nunca tendremos esperanza. Si nosotros miramos a los hermanos o a los incrédulos, nunca tendremos esperanza. Pero si nosotros podemos ver a Dios en nuestros hermanos, si podemos ver a Dios en la esperanza que tenemos, es ahí donde vamos a encontrar consolación. Deja de mirarte a ti mismo, le dijo, mira a Dios. El cristiano no es un hombre de esperanza, es un hombre de esperanza porque tiene sus ojos puestos en Dios. Así que, finalizando, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, concluimos en que estos hermanos tesalonicenses tenían constancia, tenían perseverancia, porque creían en todo lo que Dios decía en su palabra y en su fidelidad para cumplirla. Y eso producía en estos hermanos la esperanza por su unión en Cristo. Nosotros hemos cantado al principio, siempre cumples tus promesas. ¿Confiamos, creemos en eso? ¿Creemos que Él va a cumplir sus promesas? Estos hermanos lo creían. Entonces, algunos comentarios más como aplicación para poder nosotros seguir meditando en esto. Así como los tesalonicenses, nosotros también tenemos esa esperanza que viene a través de la gracia, que es gratuito. Ellos lo habían recibido de una forma gratuita y nosotros también. Nosotros no somos diferentes a ellos,
Porque así como ellos eran pecadores, nosotros éramos pecadores. Y la esperanza nace cuando descubrimos que no ganamos la salvación, sino que la recibimos. En 2 de Tesalonicenses 2:16 dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Por gracia hemos recibido esa esperanza que hoy podemos decir que la tenemos, como estos tesalonicenses la tenían. La esperanza en nuestro Salvador también debe ser en nosotros, debe producir en nosotros gozo en todo momento. Pues la esperanza no se da por las circunstancias, sino por las promesas de Dios. Romanos 12:12 dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. Gozaos en todo momento. Va a haber tribulaciones, va a haber pruebas, nuestra fe va a ser probada, pero nosotros debemos encontrar gozo en la esperanza. Cuando nos encontramos en una situación, no puedo decirle a Dios: Señor, ¿por qué me haces pasar esto? ¿Es injusto que yo viva de esta forma? ¿Es injusto que nos lleguen pruebas? No, son necesarias. Son necesarias para que nosotros podamos depender más del Señor. Entonces, si nosotros entendemos esto, que a través de las dificultades que puedan venir, y si nosotros tenemos la esperanza en el porvenir, esas dificultades no van a ser problemas, sino que simplemente van a ser obstáculos para que nosotros podamos seguir caminando y creciendo y yendo a una meta. Nosotros tenemos una meta, y a veces las circunstancias nos hacen vivir solamente en las circunstancias y dejamos de ver la esperanza, la meta que hay a través de ella. Si nosotros pasamos eso con nuestro creer en las promesas de Dios. Yo les pregunto, por ejemplo, cuando el Señor dice en su palabra que Él no nos va a dar prueba más dura o más fuerte que nosotros podamos resistir. ¿Creemos en eso? Él no nos va a dar algo que nosotros no podamos soportar. Creámosle. Por más que nosotros digamos: pero no aguanto, no puedo, no voy a poder aguantar esto. Entonces no le estás creyendo a Dios. Porque Dios dice que Él nos va a dar el poder soportar, porque Él nos va a dar esa constancia, ese jupomone que viene en la gracia de Dios y en la esperanza. Miren lo que dice un hermano, dice: un cristiano melancólico implica contradicción en los términos. Un hermano debería estar gozoso a través de las circunstancias, pero un cristiano melancólico implica contradicción. El hombre, escuchen esto, el hombre que conoce el poder de Cristo nunca puede desesperar de sí mismo o del mundo, porque ha descubierto el sentido de lo posible, pues se ha dado cuenta de que con Dios todo es posible. Entonces, si yo creo eso, es verdad lo que dice este hermano: un cristiano melancólico está contradiciendo las promesas de Dios. Un cristiano que está esperando, como veíamos Jupomone, que no puedo estar agachado la cabeza o esperando a ver que pase la tormenta, está contradiciendo la palabra de Dios. Porque Jupomone va a permitir que nosotros, esa constancia que nosotros tengamos en la fe, es trabajando para la gloria de Dios. A pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, porque tenemos esperanza. Y así como los tesalonicenses, también nosotros tenemos la misma esperanza que nos guarda y nos anima a servir a nuestro Salvador, trabajar para su reino. Hebreos 6, 11, 12 dice así, es el hermano escribiendo a los cristianos: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Estos hermanos estaban mostrando esta solicitud, los tesalonicenses, pero este hebreo se está escribiendo otro escritor, hablando a otros cristianos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza,
a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Y este hermano dice entonces, el cristiano es el hombre, es la persona que puede batallar y luchar, que puede pelear contra sí mismo y contra sus tentaciones, que puede soportar la disciplina de ser cristiano, porque tiene algo infinitamente precioso, que es esperar con la ilusión de ver a su Salvador. Y por último, también debo decir que hasta que no empezamos a ver a Dios como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no podemos ni siquiera contemplar la salvación, ya que la esperanza es característicamente la virtud cristiana y a la vez es algo imposible para el no cristiano. Estas promesas que Dios pone en su palabra es para el cristiano. Y si no eres cristiano, quiere decir que esas promesas no las podemos agarrar. Es para el cristiano, es para aquel que ha venido a ser su seguidor. Es algo imposible para el no cristiano tener esperanza, porque sin Cristo, estar sin Cristo es estar sin esperanza. Efesios 2:12 es Pablo recordándoles a los efesios, a los cristianos, cómo ellos vivían antes sin Cristo. Efesios 2:12 dice así: en aquel tiempo, cuando ellos no eran cristianos, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Las promesas no les correspondían. Esas promesas, esos pactos que Dios había escrito al no cristiano no les correspondía. Y como no tenían esas promesas, ¿cómo vivían ellos? Y termina diciendo, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No tiene esperanza aquel que no es cristiano. No hay esperanza. Solo el cristiano puede ser un optimista con relación al mundo. Solo el cristiano puede esperar y hacer frente a la vida. Solo el cristiano puede considerar la muerte con serenidad, sabiendo que la muerte simplemente es nuestra entrada a la gloria. Solo que la muerte es así. Entonces el que no es cristiano va a temer a la muerte, porque no quiere morir, porque sabe en su interior que no tiene esperanza. Sabe en su interior que si muere va a estar lejos de Dios. Juan 3:36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Crean en esto. El que cree tendrá vida eterna, pero el que rehúsa creer, el que dice no, por ahora no, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no tendrá vida eterna. Y las promesas no serán suyas, sino que la ira de Dios. Eso es lo que él dijo. La ira de Dios está sobre él. Si no has abrazado el cristianismo, tené por certeza, cree en la palabra de Dios. La ira de Dios está sobre vos. Si no has puesto tu confianza en Cristo, la ira de Dios está sobre vos. ¿Pero qué? ¿Ese debe ser el fin? Pues esta mañana hemos hablado de esperanza. Esta esperanza que nosotros hemos planteado hoy, que he planteado con distintas formas y de distintas aplicaciones, es la esperanza que hoy puede estar a tu alcance. Hay una esperanza solamente en Cristo. ¿Y cómo la obtienes? Así como la obtuvieron estos tesalonicenses, así como la hemos obtenido cualquiera que haya creído en Cristo. Arrepintiéndote de tus pecados y confiando solamente en Jesús. Y Él te dará todo lo que hemos relatado hasta hoy. Él te dará la fe, Él te dará el amor que trabaja, y Él te dará la esperanza y el jupomón, esa constancia para poder soportar. Esa constancia que solamente te va a llevar a la esperanza. ¿Quieres las promesas de Dios?
¿Quieren las promesas de Dios? Tienen que abrazar a Cristo. ¿Quieren que toda su palabra sea beneficioso para ustedes? Que esas promesas de gloria, esas promesas de resurrección, de vida eterna, de estar en los cielos, sean suyas. Deben arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Pues solamente el mensaje de Jesucristo capacita, esto lo dice un hermano, solamente el mensaje de Jesucristo capacita al hombre para entrar en una nueva relación con Dios, donde el terror ha desaparecido y una confianza de niño ocupa su lugar. No tienen que tener una gran confianza, simplemente entréguense ahí. Entréguense para que el Señor pueda darles de su gracia. Y para finalizar, quiero leerles un versículo de Tito 2, del 11 al 14, unos versículos, para que también podamos seguir peleando. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa gracia de Dios se nos ha sido manifestada. Esa gracia, esa obra gratuita nos está siendo manifestada, tanto para los cristianos, para los que no. Recíbanla, reciban la gracia de Dios. A todos los hombres se les fue manifestada la gracia de Dios, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros estamos esperando esa manifestación gloriosa que Dios un día demostrar en la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.